Bienvenidos, pequeños exploradores de la palabra de Dios. Sumérgete en un viaje de aventuras llenas de emociones y descubramos juntos los tesoros de la Biblia. Una grandiosa aventura nos espera. Prepárate porque aquí comienza Exploradores de la palabra de Dios. Nosotros estamos a cargo de la edad de 10 y 11 años. Y el desarrollo del tema que se va a realizar durante este semestre va a ser la vida de Jesús. Por lo tanto, el tema que vamos a desarrollar para la clase va a ser el nacimiento también de Juan el Bautista. Y para nuestro devocional vamos a ir a 2 de Corintios 3:18 y el título de este devocional es No puedo permanecer igual, debo ser transformado al ver la gloria de Jesús. Y el versículo nos habla de que así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces vamos a ahondar en ese devocional, en poder ver cómo es el Espíritu Santo quien nos transforma, quien nos da esa imagen donde podemos vernos todos los días cambiados. Y por eso no podemos volver a ser igual. Entonces, queremos darle un espacio de introducción porque sabemos que el tema se va a venir desarrollando cada domingo. Entonces, queremos que ellos tengan en conocimiento de que esto va a ser una secuencia de temas, ¿sí? Que la vida de Jesús va a ser un tema relevante para que ellos no pierdan el hilo de la información que se va a compartir en la enseñanza. Entonces, como les decía, el tema es el mismo. Entonces vamos a desarrollarlo con la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, de material desarrollamos conforme a la entrega de la enseñanza que nos dieron. Habían 6 pautas para meditar, ¿sí? Y dentro de ellas, decidimos hacer unas puertas, ¿sí? Donde hemos como colocado cada una de los mensajes con los cuales los niños pues tienen que entrar en esa meditación de la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer una lectura rápida de la historia y luego por cada puerta pues vamos a ahondar en lo que significa cada versículo. Entonces, la idea es ir a ese texto. Entonces encontramos como nuestra primera puerta el conocer la historia de Zacarías y Elizabeth. Como ahorita anteriormente el grupo lo mencionaba, entonces vemos que ellos no eran cualquier persona, sino que ellos provenían, en el caso de Elizabeth provenía de Aarón y en el caso de Zacarías provenía de Abías. Entonces vemos que el ángel le dice a Zacarías que aún con su edad, aún que su mujer era estéril, ellos iban a tener un hijo, ¿no? Entonces esta es la primera puerta que podemos encontrar. Y también mostrarles a los niños que es importante el orar, porque como lo mencionaba anteriormente el grupo, podíamos entender que él fue con el incienso allí y se presentó ante Dios, o sea que era una persona de oración, como dice la palabra de Dios, era una persona justa, entonces no era cualquier persona, solamente que tenían esta prueba en donde Elizabeth era una mujer estéril, pero Dios llega a través del ángel Gabriel y le promete que él va a tener un hijo. Entonces la primera puerta es Dios escucha nuestras oraciones y la primera pregunta que queremos hacerle a los niños es ¿crees que Dios escucha tus oraciones? Con esa primera pregunta queremos hacer que los niños escriban en un papelito cuál es esa oración con la cual le han estado pidiendo algo a Dios y creen que de pronto no han tenido esa respuesta. Si ven en las puerticas hay un sobre. La idea es colocar en el sobre cada una de esas oraciones con las cuales pues los niños pues tienen como ese interrogante de por qué no ha sido respondida su oración. Una de las reflexiones del material era la oración de Jesús, cómo es el modelo de la oración de Jesús. Y por eso pues quisimos traerlo de que Jesús nos enseña a orar. Entonces hay una forma, hay un esquema que encontramos en la palabra
donde podemos ser entendidos de que no hay una forma más exacta que la que nos enseña Jesús. Entonces, cada uno de estos símbolos no están puestos aleatoriamente, sino que tienen una composición de lo que dice el versículo de Lucas 11. ¿Por qué? Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero que tenemos en este espacio es la alabanza hacia Dios, que lo que primero que deberíamos hacer cuando nos acercamos a Dios es una alabanza. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces estamos deseando que el reino de Dios se establezca aquí también en la tierra. Luego dice, danos el pan nuestro de cada día. Ahí estamos expresando una necesidad física que podemos tener. Y aquí en la final nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y esto nos habla también pues de una necesidad espiritual, de todos los días tener esa renovación del Espíritu Santo. Y hay dos partes de la historia donde nos habla de un hombre que va y golpea a la puerta insistentemente porque ha llegado un amigo tarde a su casa y no tiene que darle de comer. La palabra nos habla de que tenemos que ser insistentes en la oración, tenemos que ser perseverantes. Y también hay una última enseñanza o aprendizaje que dice que si aún las personas malas saben darle cosas buenas a sus hijos, cuando le dice que si le da a dar pan, si le pide un pan, le va a dar una piedra, pero al final lo maravilloso de este texto es que encontramos que el mejor regalo que nos da Jesús es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el texto termina diciendo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Entonces, ese es el resultado de la oración, de que no tenemos una respuesta de un regalo más especial que lo que el Señor nos enseña a orar. Bueno, luego nuestra segunda puerta dice, Dios hace todo en el momento adecuado. Entonces, cada uno de los títulos que está en la parte superior dice que debemos aceptar la voluntad de Dios. Entonces, la referencia vuelve y nos lleva a la historia, que dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y acá una pregunta que queremos hacerle a los niños es, ¿pones en duda la obra, bueno, ahí me equivoqué, la obra de Dios en tu situación? Y es que a veces, pues, ahí podemos ver que hay situaciones que parecen difíciles, pero siempre tienen la respuesta de Dios. Y nuestra respuesta no debería ser como la de Zacarías, sino que deberíamos aceptar con gozo cuando ya tenemos la promesa dada por Dios de que vamos a recibirla. Igual, el ejercicio va a ser el mismo con la puerta para saber en qué situación ellos han creído que hay una dificultad. Y llevando pues al versículo de meditación, es confía en lo que Dios dice. Isaías 55, 10 al 11 nos habla de que como la lluvia cae del cielo y también la nieve y riega las plantas y hace que se cosechen, así es la palabra de Dios que hace como Él quiere, todo lo que Él quiere para que tenga esa semilla. Entonces la palabra de Dios tiene cumplimiento. Bueno, ahondando también una parte acerca de la segunda puerta, cuando Zacarías queda mudo, también fue porque como su duda estaba siendo expresada, pues no, esto también se presta, como lo decía Dani anteriormente, para mal testimonio. Entonces, muchas veces por nuestra duda, nosotros también tenemos que tener unas consecuencias, ¿no? Porque el Padre pide de nosotros fe, esa fe, y cuando Él encuentra en nosotros duda, encuentra en nosotros que no creemos a su voluntad y que los pensamientos de Él para nosotros son mejores que los nuestros, entonces Él viene y también nos pone esa prueba o esa reprensión, porque como somos sus hijos y Él nos ama, entonces Él nos enseña todo el tiempo. Y nuestra tercera puerta es aprende a esperar con gozo la promesa. Como sabemos, el esperar no es fácil, ¿no? Porque para ellos no fue fácil que ya siendo ancianos no tuvieran su hijo, ¿no? Una condición similar como la de Abraham y Sara, ¿no? Que fue difícil, incluso ella toma a su sierva y se la entrega como tal a Abraham. Entonces, si vemos que
muchas veces es tan difícil esperar en Dios que nosotros nos afanamos y en nuestras emociones queremos ayudarle a Dios, ¿no? Entonces, en esta puerta queremos mostrarle a los niños que aunque muchas veces nos sintamos con incertidumbre, debemos esperar en Dios y no de pronto empezar a renegar. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces la pregunta que les tenemos a ellos es, ¿te cuesta esperar después de haber hecho una oración? Entonces queremos que ellos también puedan sincerarse y puedan expresar cómo se sienten cuando le piden algo a Dios, cuando tienen en petición algo a Dios y de pronto no tienen una respuesta inmediata. Y tenemos para meditar, confía en lo que dice Dios, y está en Isaías 55 del 10 al 11, que nunca es tarde y Dios conoce el tiempo. Entonces vemos que aquí en este pasaje bíblico Dios nos muestra cómo todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su tiempo en cuanto hay momentos donde vamos a llorar, donde vamos a reír, pero Dios es fiel y siempre va a contestar la oración de nosotros. La siguiente puerta es: las promesas de Dios no fallan. Entonces, lo primero es: dispongamos nuestra vida para recibir su herencia. El versículo que nos habla de que cuando Josué ya está la repartición de las tribus, pues puedan ellos entender que deben perseverar, que deben mantenerse firmes en hacer la voluntad de Dios a través del cumplimiento de su ley. Y dice esta parte donde volvemos a la historia de Zacarías, dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Y esa es la última respuesta que da Elizabeth, diciendo gloria a Dios, glorificando a Dios por la obra que él había hecho. Aquí en este punto es un punto como también de reflexión, porque sabemos que toda la palabra de Dios pues está diseñada para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces lo que queremos que ellos entiendan es que aquí el nivel de fe debió haber aumentado, porque no podemos permanecer igual a través de haber recibido la enseñanza. Entonces por eso hacemos una pausa de preguntas y lo que queremos hacer es que ellos sepan que hay un nivel de fe que ya debió haber sido incrementado a este punto, en esta puerta. Entonces, se requiere de fe y obediencia. Aquí voy al texto en el cual les comentaba y dice Josué 23, 4, 6. Como Jehová vuestro Dios os ha hecho, esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Tenemos como quinta puerta, recibimos nuestro mejor regalo, a Jesús, porque es como les comentamos anteriormente, estamos en este periodo de tiempo viendo la vida de Jesús. ¿Qué personas intervinieron en la vida de Jesús? ¿Cuáles personas dieron paso, que como lo fue Juan el Bautista, que como los que conocemos la historia podemos saber que él fue el que le dio paso, o el que estuvo antes para preparar el camino de Jesús? Entonces dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces vemos cómo ese propósito que tenía Juan el Bautista era de traer muchos a la salvación, porque como lo vimos más adelante en su historia, en su recorrido, en su ministerio, él fue una persona que predicaba de una manera especial y con denuedo, en donde pudo reunir grandes cantidades de gentes para predicarles y preparar el camino, como les mencionaba, de Jesús. Entonces la pregunta que le queremos dejar ahí a los niños es: ¿Jesús es una prioridad y deseo en la oración? Entonces que ellos entiendan y que también se hagan esa pregunta: ¿es tu prioridad Jesús en esa oración? Y también a través de esas preguntas como hacer una retroalimentación con ellos que están pensando acerca de cada uno de los temas y las preguntas que les estamos dejando. Ya para meditar tenemos que Jesús es el centro de toda nuestra oración. Entonces, para que ellos tengan más claridad y más peso, que por medio de Jesús es que vamos al Padre, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, que ellos entiendan que es por medio de Jesús que podemos ir al Padre, podemos rogar, porque también dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado. Entonces, que ellos puedan entender esa parte. Y también tenemos como base Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue
sobre él. Entonces encontramos en este capítulo que él tuvo que pasar todos aquellos sufrimientos. Aquí desde el profeta Isaías ya estaba profetizando cuánto sufrimiento iba a pasar el Mesías, que iba a venir el Mesías, iba a tener que sufrir y llevarse todos nuestros sufrimientos, todos nuestros pecados allí a la cruz del Calvario. Como última puerta, bueno, habla de que pues necesitamos esa salvación, entonces hablamos de que no podemos descuidar una salvación tan grande. Y entonces la obra de Jesús incluso ya se estaba revelando en el capítulo de Juan, de qué era lo que iba a hacer Juan claramente, pero apuntaba a Cristo, a la obra que iba a hacer Cristo y cómo esa preparación del camino también debería ser el reflejo. Por eso el devocional también habla un poco de que necesitamos ser transformados a su imagen. Entonces dice este versículo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, esto hablando de Juan, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, aquí encontramos que Juan fue una promesa también necesaria para que los corazones estuvieran dispuestos, para que hubiera esa disposición en el pueblo de recibir el mensaje y de que se cumpliera todo lo que las escrituras nos hablan acerca de Jesús. Y aquí es un llamado de atención. Debemos reconocer que Jesús es nuestra salvación. Si nosotros no reconocemos que necesitamos ser salvos, pues no solamente vamos a estar perdidos en el camino diciendo, bueno, no necesito salvación, ¿de qué necesito ser salvo? Porque los niños en general se hacen mucho esa pregunta y cuando están pasando pues por este proceso de transición de preadolescencia empiezan a tener preguntas como estas. Entonces necesitamos recalcar esa necesidad de que todos los días necesitamos ser salvos. Este es un versículo que la verdad me impactó mucho porque habla de que todos necesitamos levantarnos del sueño, de que no podemos descuidar esa salvación. Y dice Romanos 13:11, esto resumiéndolo, pero pues el versículo nos habla más al detalle. Necesitamos creer, ¿sí? Necesitamos creer. Dice, levántate del sueño, la salvación está cerca. De pronto, sí, en ese versículo sí me voy a detener, pues para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, entonces el versículo dice, Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces también enfatizando en el versículo y apoyando también en cuanto a este versículo es muy impactante, ya que desde esos tiempos se estaba advirtiendo de que iba a venir, iba a haber un fin, ¿no? Y de que nosotros debíamos estar pendientes y que cada vez que más se acerca este tiempo debemos estar más pendientes y alertas de que Él vuelve pronto. Una actividad de preguntas segmentada por 2 grupos donde pues ellos tengan un tiempo de 10 segundos para reflexionar. En realidad no voy a ahondar como en todas las preguntas, pero son preguntas que van basadas en cuál era la característica de cada uno de los personajes, qué sucedió en la historia y ya finalizando. Estas son todas las preguntas. También quisimos dejar una reflexión, es ahora es tu turno de llevar la historia de Jesús, comparte con un amigo esta historia, pues el Espíritu Santo te guiará. Listo, eso es todo. Bueno, nuestro tema del día de la clase para los niños de 12 y 13 años es Ha llegado el Salvador. Como introducción a este tema tenemos algo muy importante y es que queremos que los adolescentes, porque ya esa edad de 12 y 13 años, pues ya son adolescentes, ¿cierto? Entonces queremos que tengan muy presente que Jesús es su Salvador y que murió por cada uno de nosotros porque nos ama y quiere que nuestra vida no se pierda. Como contenido de la clase tenemos algo muy importante y es que quiero centralizarlos en este versículo que se encuentra en Lucas 2, 41 al 51, que nos relata algo muy importante, ¿cierto? Y nos dice que el niño Jesús en el templo, ¿cierto? Entonces aquí vemos algo muy importante en el versículo 42 que nos dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces aquí quiero centrar a los niños que también Jesús tuvo 12 años, así como ellos, ¿cierto? Entonces que ellos entiendan y comprendan. Y quiero también explicarles este versículo que es el 47, y es que todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Entonces aquí en la imagen vemos algo muy importante y es que él estaba enseñando a los doctos de la palabra, a los que tenían conocimiento en ese tiempo, y que los niños entiendan, que los adolescentes entiendan que con esa edad Dios los puede utilizar, ¿cierto? Que con esa edad Dios los puede sorprender, Dios los puede llenar de dones, de sabiduría, de entendimiento, asimismo como el Señor Jesús hacía en aquel tiempo. Bueno, aquí tenemos algo muy importante y es que nos dice quién es nuestro Salvador. Lo vemos en Mateo 1:21 y nos dice, y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos un versículo que quiero que los niños, los adolescentes, pues tengan a memorizar, que es Hechos 4:12, que nos dice, solo hay un Salvador, ¿cierto? Entonces que ellos tengan muy presentes que solo existe un Salvador aquí en la tierra y es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos, ¿cierto? Entonces que los niños entiendan y comprendan que solo hay un Salvador en sus vidas y que solo Jesús vino aquí en la tierra para salvar a cada uno de nosotros. ¿Cómo recibimos la salvación? Entonces quise mostrar estos 3 puntos fundamentales acerca de cómo podemos recibir esa salvación, ¿cierto? Como primer ítem, pues puse creyendo, lo vemos en Hechos 16, del 30 al 31, que nos dice que debemos creer, que nuestro primer paso para poder ser salvos y poder aceptar la salvación es que creyendo. Otro paso importante que debemos hacer para recibir esta salvación es que arrepentirnos de todo corazón, y lo vemos en Lucas 24:47, que nos dice que cuando aceptamos a Dios, pues debe haber ¿qué? Un cambio en nosotros, ¿cierto? Y como último ítem quise poner con el bautismo, ¿cierto? Al recibir nosotros el bautismo del Señor, al recibir nosotros ese precioso momento que Dios nos saca cada uno de nosotros, que lo encontramos en Marcos 16:16, vemos algo muy importante, que con estos 3 ítems ellos pueden entender y ellos pueden saber que han recibido la salvación, ¿sí? Que Jesús ya está en sus vidas y que ellos tienen un lugar en el trono celestial, ¿cierto? Como aplicación personal para los niños y adolescentes de esta edad, quiero darles a entender que Jesús quiere que tú y yo seamos salvos, pero como ellos vimos que esa salvación se debe cuidar y no debemos descuidar o pensar que porque ya recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones somos salvos, sino que debe haber en nosotros ese sentir de esforzarnos por querer agradar a Dios día tras día, ¿cierto? Entonces aquí como aplicación personal es que ellos entiendan que ya hemos recibido la salvación, ¿cierto? Pero que no debemos hacer, descuidarla, dañar esa salvación que ya al recibir nosotros al Señor Jesucristo tenemos, ¿cierto? Y que no permitamos que esa salvación se eche a un lado, ¿cierto? No permitamos que esa salvación se descuide, se arruine y permitamos que nuestra vida pues se pierda, ¿cierto? También tenemos unas preguntas para ir como conforme a la clase y que ellos verdaderamente entiendan lo que se ha llevado a cabo, y es que ¿por qué necesitamos a un Salvador? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor Jesús murió por nosotros? Y por última, ¿podemos perder la salvación? Entonces que ellos entiendan y que ellos sepan estas preguntas, que las tengan muy presentes en sus vidas para que ellos tengan ¿qué? Bases fundamentales en poder decir Dios es mi Salvador, Dios es mi ayudador y Él es el que me ha salvado, ¿sí? No hay ningún otro Dios en que yo pueda confiar, ¿cierto? Y ya como último, pues tenemos una conclusión para que ellos entiendan y comprendan que Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, nuestro Salvador. También nos ofrece paz y fortaleza en tiempos de pruebas. Es el único ejemplo perfecto aquí en la tierra. Vemos que sí se puede ser perfecto aquí en la tierra. Mostró su santidad, mostró ser un hombre íntegro, intachable aquí en la tierra, y que ellos entiendan que, asimismo como veíamos en el versículo que vimos de primeras, donde Jesús enseñaba a los doctos de la palabra, que así él tenía 12 años, Dios puede utilizarlos a ellos mismos, ¿cierto? Y sus enseñanzas, que son el fundamento de la felicidad en esta vida y en la vida eterna en el mundo venidero, ¿cierto? Entonces, que ellos comprendan verdaderamente que solo hay un Salvador aquí en la tierra, que cuiden esa salvación, que cómo cuidemos esa salvación,
pues siendo agradables ante Dios y haciendo lo que Dios le agrada, ¿cierto? Entonces, que ellos puedan entender también que a esa edad de 12 años, pues también Dios era utilizado por Dios, era guiado por Dios y era un hombre de mucha sabiduría, mucho entendimiento. Asimismo, que ellos puedan aplicar esa vida en ellos y que puedan verdaderamente enseñar y ser de testimonio donde quiera que estén. Esto fue Exploradores de la Palabra de Dios, aquí solo por CMB Televisión.